Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Sanofi la organización de este acto. Mi nombre es Mariano de la Figuera, soy internista y médico de familia, trabajo en Barcelona y formo parte de un grupo de cumplimiento de inercia de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial. Y durante los próximos minutos os ilustraré rápidamente sobre dos de las causas más importantes de la falta de control de los factores de riesgo, y en este caso también de las dislipemias, como son la falta de adherencia terapéutica y la inercia terapéutica. Sí, la primera diapositiva es una perogrullada. Los fármacos no funcionan si el paciente no los toma. Pero es que esto es un mensaje que a veces tenemos que transmitir a nuestros pacientes cuando no consiguen los objetivos terapéuticos y nos confiesan, nos dicen que realmente no toman la medicación. Quizá esta explicación es un poquito más histórica, más realista, de que se gasta mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo en investigar las maravillas de los fármacos en general, pero prestamos poca atención a si los pacientes se toman o no se toman la medicación. Entonces, actualmente hemos pasado de un tránsito de cumplimiento terapéutico al de adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es la denominación en prácticamente toda la literatura inglesa y se refiere al grado de coincidencia que hay entre las recomendaciones que hacemos los profesionales sanitarios y el comportamiento de los pacientes en términos de observar los cambios de estilos de vida o de tomar fármacos. Y sabemos que esta adherencia terapéutica tiene tres componentes. Uno es la aceptación de la importancia de tomar una medicación, y yo me voy a referir básicamente a patologías crónicas, pues aceptación e inicio. Lo segundo sería la ejecución, o sea, la toma en sí de la medicación. Y tercero, la persistencia. Siempre estamos respondiendo a nuestros pacientes hipertensos, dislipémicos, diabéticos, si la medicación será para siempre. Siempre decimos que es una medicación que tiene una duración indefinida, y eso es la clave de la persistencia terapéutica. Para ilustrarnos un poco sobre la importancia de la adherencia terapéutica, he querido traer un artículo ya de hace unos años sobre más de 370.000 pacientes en el que se estudiaban la adherencia terapéutica en prevención primaria y secundaria. Nos fijaremos solamente en la parte derecha de la diapositiva, en la que podemos ver que pacientes que están tomando aspirina, pues el 35% de pacientes en prevención secundaria, o sea que ya han tenido un evento coronario, no son cumplidores del tratamiento. Y en el terreno de las estatinas o de otros fármacos utilizados en prevención secundaria, pues las cifras tampoco son muy halagüeñas. Estamos hablando de que hay un 25%, por ejemplo, de pacientes en prevención secundaria que no toman las estatinas. O sea, no ya que no las estemos utilizando los profesionales, sino que los pacientes, una vez prescritas, no las toman. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, tenemos pocos datos en España, pero esta diapositiva lo que nos enseña es que la cuarta parte de los hipertensos españoles no se toman de forma habitualmente la medicación. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de adherencia? Lógicamente, el fármaco, como decía la primera diapositiva, si no se toma, no funciona. Por lo tanto, los objetivos de control se verán claramente afectados. En segundo, hay un despilfarro económico. No por parte de las farmacias, pero sí que estamos prescribiendo fármacos que estamos incluso cansados de ver colecciones de fármacos en los domicilios de los pacientes con un gasto inútil porque no se toman. Y tercero, y lo más importante de todo, es un aumento de la mortalidad cardiovascular, con aumento de visitas de urgencias, con aumento de ingresos hospitalarios y, por ejemplo, datos en cardiopatía isquémica, sabemos que la falta de adherencia multiplica por 4 la incidencia de ictus en pacientes con enfermedad coronaria y por 4 la mortalidad. Por otra parte, el mensaje positivo es que cuanto mejor es la adherencia terapéutica, menos complicaciones tienen desde el punto de vista de hospitalización. Y esta diapositiva son datos de hipertensión arterial, donde vemos a la parte izquierda de la diapositiva que cuanto mayor es el cumplimiento terapéutico, menor es la hospitalización si lo relacionamos con los pacientes con una falta de adherencia terapéutica. Eso ha dado lugar a que se reconozca la falta de adherencia terapéutica como un factor de riesgo cardiovascular. O sea, estamos hartos en las ecuaciones de estratificación de riesgo de reconocer factores de riesgo clínicos, y aquí hablamos de falta de adherencia terapéutica como un factor de riesgo que lógicamente es modificable. Un concepto nuevo que me gustaría también que nos llevásemos todos para casa es el del incumplimiento o falta de adherencia primaria, que es aquel paciente que está en esa fase inicial de la adherencia terapéutica, que suponemos que entiende el mensaje, pero que no recoge la medicación de una primera prescripción en los siguientes 9 meses. Pues estos son datos canadienses
y aquí sobre 37.500 prescripciones, fijaros que el incumplimiento primario, o sea, el no recoger la medicación en la farmacia durante los primeros meses, se daba en general en la tercera parte, y en la dislipemia, que es el tema que estamos tratando hoy, con un 33%. ¿Cuáles son las formas de incumplimiento terapéutico? Hay muchas. Una de ellas es directamente no recoger la receta de la mesa del profesional. La segunda, no adquirir medicación en la farmacia, no renovar nuevas recetas, no tomar la dosis que se recomienda diariamente o tomar una dosis no recomendada, no tomar la medicación a horas indicadas o cambiar la medicación por otras. A veces vemos anécdotas en la consulta de pacientes que se toman un paracetamol pues porque creen que duermen mejor y entonces se dejan de tomar la estatina porque creen que duermen peor. Es lo que se llama efecto nocebo. Bien, no hablaremos de una forma extensa sobre los métodos de adherencia terapéutica, pero que sepamos que el grado, digamos, de eficacia de los métodos para evaluar la adherencia terapéutica va en detrimento si utilizamos simplemente la intervención, la entrevista al paciente, o bien utilizamos cuestionarios de adherencia o recontamos pastillas, y hasta que lógicamente llegamos a una situación de gran exactitud en métodos invasivos como sería la determinación de fármacos en sangre. ¿Cuáles son algunos de los factores para la no adherencia, en este caso al tratamiento antihipertensivo? Pues el número de prescripciones. Cuantas más prescripciones se utilicen, cuantas más píldoras utilice el paciente, más complicaciones va a haber a la hora de que el paciente tenga una adherencia terapéutica correcta. Y ya para acabar esta parte de la adherencia, recordar que dentro de las estrategias eficaces para mejorar la adherencia, la mejor es la combinación de diferentes. No podemos hablar de una estrategia única que sea capaz de mejorar la adherencia terapéutica, sino que la mejor estrategia es la simplificación del tratamiento, y es una de las conclusiones de varias revisiones de la Cochrane del año 2006 y 2007. Simplificar los regímenes de dosificaciones aumenta la adherencia de un 8 a casi un 20%. Y de hecho, las soluciones de la falta de adherencia terapéutica, por una parte sería, lógicamente, mejorar la relación de médico-paciente, pero luego tenemos pues todo lo relacionado con las combinaciones fijas. Cuando utilizamos combinaciones fijas, son eficaces en hipertensión arterial con la VIC y triterapias, son eficaces en diabetes tipo 2 con metformina y gliptinas o metforminas y glifocinas, son efectivas en cardiopatía isquémica, y ponemos el ejemplo paradigmático de la polipil, y son efectivas en dislipemias, como nos han explicado anteriormente, cuando utilizamos, por ejemplo, simvastatina con ezetimibe o rosuvastatina con ezetimibe. La segunda pata muy importante a la hora de buscar razones por las que no controlamos a los pacientes es la inercia terapéutica. Esta es la definición que veis en la pantalla, la definición clásica del doctor Phillips, que nos decía que era fallos de los médicos para iniciar o intensificar el tratamiento cuando realmente estaban indicados, y además el médico sabía que estaba realmente indicado. Esto realmente es una definición muy culpatoria, y gracias a Vicente Gil de la Universidad de Alicante sabemos, él propone una definición menos culpatoria, que es la actitud conservadora de los clínicos de no modificar o no intensificar el tratamiento a pesar de que no se han alcanzado los objetivos terapéuticos. Dentro de las causas de inercia está la sobreestimación de la asistencia, o sea, creer que estamos trabajando ya mucho, la sobreestimación del seguimiento de las guías de práctica clínica, o sea, la sensación de que ya estamos haciendo mucho por cumplir las guías de práctica clínica, en la sobreestimación del grado de control. Esto es una cosa súper demostrada, siempre creemos que nosotros controlamos mejor a nuestros pacientes que nuestro vecino de al lado. Otra es la infraestimación de riesgo vascular, el propio incumplimiento terapéutico. Cuando vemos un paciente que incumple el tratamiento, pues lógicamente no nos vienen ganas de intensificar el tratamiento. Luego hay un aspecto que a mí me parece especialmente importante para evitar esta autoinculpación de los médicos, que es la inercia clínica justificada, pero también hay recelos sobre las recomendaciones de las guías y déficits de formación. Entonces, dentro de esas razones o de inercia clínica, digamos, justificada, tenemos varios estudios, sobre todo en el campo de la hipertensión arterial, que es el tiempo todavía corto hasta alcanzar el objetivo terapéutico, el sentirnos satisfechos con la reducción de las cifras de presión arterial, lo cual también es extrapolable a los lípidos, nos sentimos satisfechos con esa reducción de los lípidos,
creer que los objetivos están casi alcanzados y por lo tanto no vale la pena intensificarlos, o en el caso de la hipertensión arterial, pacientes con efecto de bata blanca, ¿no? Otros aspectos yo los pasaré rápidamente, pero me parece que es importante lo de las enfermedades intercurrentes, o sea, darnos cuenta de que hay demandas competitivas que hacen que sea más importante la demanda del paciente que nuestra creencia en ese momento de mejorar el grado de control, por ejemplo, de la dislipemia, interacciones medicamentosas, condiciones que interfieren con la medida de la presión arterial, que controlan la presión arterial de otros profesionales, etc. Y para acabar, ¿cuáles son las soluciones a la inercia? En primer lugar, formación. Creemos que la formación tanto en el pre, post y la formación médica continuada son fundamentales para luchar contra esa inercia clínica. Recordatorios en la historia clínica y recordatorios también informáticos. Interaccionar con expertos, como tendremos ocasión esta tarde. Autoevaluaciones, o sea, realmente hacer autoauditorías sobre cómo estamos haciendo nosotros las cosas realmente en la consulta. Educar y motivar a los pacientes y familiares y, finalmente, organización. Y nada más y muchas gracias.